Bueno, buenos días chicos. El día de hoy vamos a ver métodos diagnósticos. Mm. Los métodos diagnósticos se dividen en no invasivo e invasivos. Entre los no invasivos tenemos radiografías, ecografías, broncografías, TAC, resonancia. Entre los invasivos tenemos biopsias, punción con aguja fina, broncoscopía y toracoscopía. Para cabeza y cuello, normalmente se usan estos con algunos otros que vamos a ir nombrando. Por ejemplo, en cabeza se utiliza mucho estas radiografías que se denominan mento-nasoplaca, que es una proyección de Batters. La mento-nasoplaca, si ustedes ven, nos permite observar primero el seno frontal. Claramente aquí vemos los senos frontales. Vemos el receso del seno frontal. Vemos los huesos propios de la nariz, el tabique nasal, la órbita, el piso orbitario, el seno maxilar, el tabique interesfenoidal y al fondo, al lado, vemos el seno esfenoidal. Entonces, esta técnica de proyección mento-naso-placa es una proyección que permite observar todas esas estructuras. Está destinada principalmente para traumas faciales. Otra es la de CAD. Su paciente pone en con los rayos X, se llama frontonasoplaca. La frontonasoplaca nos permite observar estas estructuras, los senos frontales, el seno etmoidal, ahí atrásito, las órbitas, hueso temporal hacia atrás, sus dos mastoides, el agujero infraorbitario, ahí y ahí, el 5, el seno maxilar, que va a estar el 6 acá, acá, el cornete inferior, que vemos acá, en el 7, el 8 va a estar el septum nasal, el 9 va a ser la lámina papirácea del etmoides a los dos lados, y el 10 la apófisis cristagal. Entonces, casi las mismas características que la anterior, con algunas otras estructuras. Nos permiten comparar la Waters y Caldwell casi si se pide juntos para que sea un método comparativo. Otra placa es el perfilograma. El perfilograma nos permite ver los propios huesos propios de la nariz y el tabique nasal. Es de los dos lados, saca como dando la vuelta a la izquierda y a la derecha. Se llama perfilograma. Entonces, cuando tenemos una fractura nasal o un golpe a nivel maxilar, pedimos Waters, Caldwell y perfilograma. En relación a trauma de cabeza y cuello, también podemos pedir radiografías laterales de cabeza y de cuello, donde las radiografías laterales nos van a permitir ver el seno esfenoidal, el seno frontal, los huesos propios de la nariz, la rinofaringe, los senos maxilares superpuestos. Y además nos permite ver la simetría de la columna vertebral. Entonces podemos pedir también proyecciones laterales. Claro que en tórax
también nosotros podemos pedir radiografías de tórax. Las radiografías de tórax pueden ser AP o PA. Las radiografías de tórax AP nos permiten observar principalmente estructuras óseas, la parte ósea. Y la PA nos permite observar lo que nosotros queremos, estructuras de tejido. Aquí vemos una radiografía PA. Ya Doctor, han ¿puedes repasado repetir de bastante nuevo? sobre radiografías, no hay mucho más, no hay mucho más que decir. ¿Qué dices? Discúlpame. Si podías repetir de nuevo, es AP cuando se quiere ver estructuras óseas y el otro, PA, PA. PA, póstero anterior quiere decir y antero posterior. La PA es esta la que se está viendo, por si acaso, en las radiografías de lo que es de tórax. Si nosotros seguimos adelante, vamos a ver que tenemos la ecografía. La ecografía nos sirve bastante, especialmente en una glándula, que es la glándula tiroides, principalmente para adenomas. También nos permite observar glándulas paratiroideas, es decir, es muy buena para ver tejidos blandos, ecografía. Entonces, si es para ver tejidos blandos, también nos ayuda a ver patología de glándulas salivales, como cialoadenitis. Cialoadenitis. Y aquí vemos una ránula, vemos una glándula salival mayor obstruida que te da una ránula. Hay un examen que es un poco antiguo que se llama gammagrafía tiroidea. Se utiliza medio de contraste de iodo 131 y nos permite ver esta imagen que es la glándula tiroides normal. Si está de esta forma y hay un nódulo por la ecografía acá, este es un nódulo frío que no está funcionando. Probablemente 20% de posibilidades de que tenga cáncer. Si vemos acá, es un nódulo, pero es caliente. Este, al ser funcionante, lo, casi 100% de que no es cáncer. Entonces nos permite ver ese tipo de característica. Otra cosa importante de la gammagrafía es que nos permite localizar si existe en alguna otra parte del cuerpo alguna célula tiroidea. Sabemos que la tiroides crece en la base de la lengua y de ahí desciende hasta su lugar y a veces se quedan algunos pedazos en la base de la lengua. Y eso ocasiona problemas porque le operas y lo que tiene es glándulas tiroideas residuales. Otro examen importante es la broncoscopía. Aunque estas son fotos de ecografías, más o menos el aparato es lo mismo. Lo único que hace es permitirnos ver el bronquio en lo que es, vamos a ver una imagen más adelante. Otro es la tomografía. La tomografía es un examen más avanzado de imagen que nos permite ver muy adecuadamente las estructuras sólidas y blandas de la cabeza, del cuello y del tórax. Es decir, nos permite hacer un estudio extremadamente detallado de estas estructuras. Entonces, ahí, miren aquí, estructuras, se ve la órbita, se ve los globos oculares, se ve el espacio
retroorbitario. Acá se ven los pulmones, se ve el corazón, el mediastino, la aorta, con bastante detalle. No es que sea malo lo que es la tomografía. El problema es la interpretación. En este momento, no en todo lado y a toda hora existe alguien que pueda interpretar lo que es las diferencias. Entonces, como ven, diferentes técnicas y procedimientos para poder estudiar diferentes estructuras y hacer el diagnóstico, vamos haciendo de acuerdo a la complejidad y la invasividad. Si el proceso es menos invasivo, más accesible, es mucho mejor para el paciente. En caso de cabeza y cuello usamos mucho de lo que es la ecografía de tiroides. Aquí vamos a ver un si se video acercan, de luego la se nos ecografía de Si se tiroides. acercan van a ver ahora mismo, yo les explico lo que estamos viendo y lo que hay. Déjenme ajustar un poquito la máquina. Esta es la piel. Este es el lado derecho de ella. Entonces aquí ven su laringe. Trague usted, si es tan amable. ¿Ven cómo se mueve la laringe? Entonces ahí tiene su laringe. Yo si ahora lo muevo. Este es un vaso, esto es la carótida. Y esta es la yugular. Y entonces aquí tenemos en su lado izquierdo la carótida. Estos son músculos. Y este es su tiroides. Su lóbulo en este caso derecho. La estructura que tiene. Y ahora nos vamos a ver el lóbulo. Su lóbulo, ¿no? Perdón, el lóbulo izquierdo y ahora vemos el lóbulo derecho. Aquí está su lóbulo derecho. ¿Lo ven? Este es el lóbulo. El istmo, imagínense que esto sube y baja. Ahora haremos un... Entonces, si ustedes ven acá en la ecografía, es un corte transversal, donde se ve la glándula tiroides del lado derecho y la glándula tiroides del lado izquierdo. Ahí esto es el istmo. Esto es la laringe. Los vasos. corte distinto, ¿de acuerdo? A veces podemos verlo con más detalle. Vamos a verlo con más detalle. Ven cómo se aumenta, ¿no? Entonces, ven que esta estructura, en el caso de ella, como tiene una tiroiditis de Hashimoto, ven que su estructura no es completamente fina. Ven que hay áreas con menor intensidad que otras. ¿Ven esta área? Que tiene menos densidad, es menos blanco que esta otra, por ejemplo. Lo aprecian, ¿verdad? Ven, pues eso indica que hay zonas de su tiroides que funcionan con una actividad distinta que la otra. Eso es muy típico de la tiroiditis de Hashimoto, en donde hay áreas, bueno, que tienen más problemas que otros. Esto se puede seguir. A veces se pueden encontrar quistes y ya no tienen ninguno. El Doppler lo que hace es demostrarnos cómo está la vascularización de un órgano, es decir, la cantidad de vasos sanguíneos que ven. Ven usted como la carótida pulsa, ¿no? Bom, bom, porque es un vaso gordo que lleva mucha sangre. Y aquí ven los distintos puntitos de la vascularización, en este caso de ese lóbulo. El tiroides es un órgano muy vascularizado, Normalmente cuando hay un hipotiroidismo, el órgano pierde vascularización. En el caso de la tiroiditis de Hashimoto depende de la fase. Si está en la fase aguda de crisis hipertiroidea, está muy vascularizado. Si está en una fase ya hipotiroidea, está menos vascularizado. Pero aquí, por ejemplo, pueden ver, ¿no?, los distintos vasos. Esto sería un vasito, ¿no? Ahí son fotografías, ya he hecho una foto fija. Ahí, porque a veces el bosque... Bien, fíjense. Piel, laringe, lóbulo, en este caso de ella, el lóbulo derecho, que es este de aquí, yugular, carótida interna, estos son músculos. Vamos al otro lóbulo.
Ahí está, el otro lóbulo es este, de aquí, carótida interna, ¿no? Músculos, piel. Y de hecho, por ejemplo, la laringe es laringe. A ver, trague. ¿Ven cómo se mueve? Se eleva y ya está. Ahora se lo enseño a usted. Bien. Aquí, por ejemplo, la paciente en su lóbulo derecho lo tiene un poco más desestructurado, que se llama así, que la paciente anterior. ¿Ven esta zona, no? ¿La ven cómo tiene una zona aquí un poco más alterada? Aquí le hemos el alterado al oscuro. Miren, eso es, está más oscura. Esto tiene que tener, para que esté bien, tiene que ser totalmente nítido, como si fuera una pared blanquecina y del mismo grano. Ya. Entonces, si hay distinta granulación, lo que suele sugerir, ¿no ven que hay cambios? Sí, sí, sí. ¿Mm? Como hay zonas que no. Ahora vamos a poner el Doppler a ver qué vemos. Ven que hay más vascularización, por ejemplo, que en el anterior paciente, ¿no? Ven que hay más granitos, hay más vascularización en general. Entonces, eso era la ecografía. Vamos a ver una biopsia guiada por ultrasonido, lo que llamamos punción con aspiración con aguja fina. El ultrasonido ha demostrado ser una herramienta útil en la detección del nódulo tiroideo y a la vez ha permitido caracterizar en base a características ecográficas algunos signos de sospecha, tales como presencia de microcalcificaciones, nódulo hipoecoico, bordes lobulados o irregulares, más alto que ancho, y a la evaluación Doppler color presencia de vascularización interna. Presentamos imágenes obtenidas de publicaciones resaltando estos signos indicados. En los subtítulos como microcalcificaciones, bordes mal definidos, nódulos hipoecoicos con diámetro más alto que ancho. La evaluación Doppler color demuestra presencia de vascularización interna en un nódulo hipoecoico. Mostramos la técnica que utilizamos para la punción aspiración con aguja fina ecoguiada de tiroides. La paciente se coloca en decúbito dorsal con apoyo escapular para lograr extensión de cuello. Hacemos antisexia de la zona a intervenir. El operador se coloca en sentido cefálico en relación al paciente. Se procede a la localización y caracterización ecográfica del nódulo a confirmar por anatomía patológica, colocando el transductor en una posición paralela a la tráquea y grandes vasos. Manteniendo el transductor en dirección al nódulo, infiltramos con un cc de anestesia local utilizando aguja 30G. Identificamos en monitor de ecógrafo la inserción de aguja e infiltración de anestesia local. La aguja 30G la utilizamos como guía para la inserción de aguja fina, en este caso de calibre 23G. Bajo visión ecográfica guiamos esta aguja hasta el interior del nódulo y procedemos a realizar vacío inyectadora, mientras la dirigimos en diferentes direcciones, dentro de la lesión. Generalmente hacemos entre 3 o 4 incursiones. Es importante observar en monitor la aguja para asegurarnos que la muestra tomada sea representativa del nódulo a estudiar. Una vez finalizada la punción, se extrae la aguja y se practica compresión local. Recalcamos que para obtener una muestra representativa es importante mantener una visualización permanente
de la incursión de la aguja en el interior de la lesión. Se procede a colocar lo obtenido en la punción en láminas y realizar los frotis respectivos. Imágenes citopatológicas mostrando células foliculares formando placas o estructuras similares a papilas con áreas con franco pleomorfismo nuclear, vacuolas intranucleares o núcleos arriñonados. Presentamos 6 casos demostrativos de cáncer tiroideo, coincidiendo resultados citopatológicos obtenidos por punción aspiración con aguja fina y biopsia definitiva en pieza quirúrgica de tiroidectomía total. Paciente femenina de 43 años con nódulo único de bordes poco definidos, ligeramente hipoecoico, escasas microcalcificaciones y vascularización interna, con diámetro de 2 centímetros. Paciente femenina de 36 años de edad con nódulo único hipoecoico, bordes irregulares y escasas microcalcificaciones. Paciente masculino de 53 años con nódulo único, no palpable, más alto que ancho, hipoecoico, con microcalcificaciones, vascularización interna de 1 centímetro de diámetro. Durante la punción, el paciente realiza movimiento deglutorio que hace que se pierda la visualización de la aguja. En este caso, se suelta la jeringa hasta tranquilizar al paciente. Paciente femenina de 34 años con 2 lesiones nodulares en ambos lóbulos. En lóbulo izquierdo, imagen isoecoica con áreas hipoecoicas, bordes relativamente definidos. La biopsia definitiva informó cáncer papilar, variante folicular de 4 centímetros. Paciente femenina de 32 años con nódulo único de 1,6 centímetros en lóbulo derecho, hipoecoico, con múltiples microcalcificaciones, con vascularización interna y periférica. Paciente femenina de 34 años con nódulo único en lóbulo derecho, hipoecoico, más alto que ancho, bordes poco definidos, con microcalcificaciones de 1 centímetro de diámetro, presentando vascularización interna y periférica. Mostramos la correlación entre imagen ecográfica y la observada en la pieza quirúrgica. A continuación mostramos el caso de paciente de 53 años con cáncer papilar de tiroides y metástasis ganglionares laterocervical ipsilateral. Tanto la lesión tiroidea como las adenomegalias cervicales en nivel 3 y 4 estaban muy vascularizadas. Se practicó punción en la misma sesión tanto de la lesión tiroidea como la de las adenomegalias laterocervical. Bueno, esos son los exámenes que normalmente utilizamos en cabeza y cuello. Hay un examen más que se usa rara vez porque está reemplazado por la tomografía, es mucho más sencillo, mucho más fácil de hacer y menos molestoso para los pacientes. Le llamamos cialografía.
La cialografía es una... Vamos a ver si en este video podemos mostrar de cómo se hace la cialografía. Como su nombre indica, es en relación a la glándula salival. Y si ustedes observan, tiene un conducto por el cual desemboca a la boca. Este es la glándula parótida. Entonces aquí en este conducto vemos una adenita, es una estructura calcificada. Se busca y se hace una canalización de lo que es la desembocadura de la glándula. Se la dilata un poco y se pone un instrumento. En este caso es un endoscopio que permite introducir dentro del conducto y localizar lo que es la obstrucción y mediante ondas sonoras destruir. Esto es cialendoscopía, un poquito más avanzado que la cialografía. Pero en la cialografía lo que se hace es canalizar y ponemos medio de contraste y sacamos radiografía. En esto se ha acabado el procedimiento, está libre de la obstrucción y la glándula se va a ir recuperando parcialmente. Se deja una guía para que pueda funcionar normal. Entonces, a ver si vemos una cialografía. Aquí vemos está tratando de manipular la glándula sublingual. O tal vez la submandibular. No es un procedimiento tan fácil, por eso es que les he mostrado el otro en diseño de computador. Entonces es lo mismo, está tratando de canalizar el conducto. Lo está dilatando para tratar de canalizar con eso. No es indolor, obviamente molesta, no se olviden que es mucosa, delicada. Obviamente lo va a molestar al paciente. Pero lo que está tratando es de canalizar ese ducto que se ha visto en la endoscopía, hacia la endoscopía. Eso. Es más sencillo decirlo que hacerlo.
Si ustedes se ven la desembocadura de la glándula submandibular, es extremadamente delgado. Pegar lá onde está a agulha, dentro do canal, tá vendo? Tá? Tá. Agora vamos bater as chaves. Agora tu vai cerrando os dentes. Este. Abre de novo. Vou fazer um jeitinho aqui pra não escapar. Botar nessa briga. Vai cerrando os dentes de novo. Aí. Tá? Só pra trancar aqui assim. Assim. Tudo bem? Agora é a reta final, tá vendo? Mais difícil botar a agulha. Tá aqui. Entonces se pone medio de Agora, quando eu contraste. contraste, a boca vai encher de líquido, viu? Teria Un amarrado. poquito medio de contraste. Y saca una radiografía. Entonces en la radiografía lo que se busca es ver la indemnidad de lo que es el conducto. Ahí ven, pues ahí se ve el conducto hasta la glándula. Si hay algún stop, a veces hay un ganglio, a veces hay un nódulo. Entonces eso es la cialografía. Esos son los exámenes que normalmente utilizamos en lo que es en el procedimiento de cabeza y cuello, en el diagnóstico de las diferentes patologías. No sé si tienen alguna duda, pregunta, jóvenes, en relación a eso. Yo no, doctor. También no, doctor. Está muy bien. Sí, es 24, ¿no? Doctor, solo una pregunta. ¿Era proyección de Caldwell y proyección De Waters. Sí. Water? Sí. El fin de semana voy a poner los videos para que puedan ver ya Ya. de las clases. Raiza, Sí, doctor. Dávila, Gracias. Presente, doctor. Andrés. Presente, doctor. Bueno. Entonces, por el día de hoy eso sería todo, chicos. Nos vemos directo mañana con otro tipo de procedimientos. ¿Listo? Eso Gracias. es todo, chicos. Chao, chao. Que les vaya muy Gracias. bien. Hasta luego. Hasta luego. Igual a usted. Hasta luego.